¿Has escuchado hablar sobre la gran estación espacial modular china Tiangong? Esta impresionante estación espacial es el último paso de China en su ambicioso programa espacial, que busca posicionar al país como líder en la exploración del cosmos. En el video de hoy, exploraremos la historia, los objetivos y el impacto que Tiangong está teniendo en la comunidad científica global y en el avance de la exploración espacial. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. La Estación Espacial Tiangong es la tercera estación espacial de la Administración Espacial Nacional China en la órbita baja de la Tierra entre 340 y 450 kilómetros sobre la superficie, siendo la primera estación espacial de larga duración de China y multimodular. Representa una importante parte del programa espacial tripulado de China. La Estación Espacial Tiangong tiene una masa de unas 100 toneladas, similar a la ya clausurada Estación Espacial Soviética Mir, y aproximadamente una quinta parte de la Estación Espacial Internacional. También, similar a la Estación Espacial Internacional, la Estación Espacial Tiangong puede verse desde la Tierra a simple vista, debido a la iluminación del Sol reflejada en sus módulos y paneles solares. Los nombres utilizados en el programa espacial chino tienen un carácter místico religioso. Por ejemplo, las primeras sondas lunares chinas se llaman Chang'e en honor a la diosa de la luna. El nombre Tiangong significa Palacio Celestial. El incentivo de China para construir su propia estación espacial se amplificó después de que el Congreso de los Estados Unidos prohibiera a la NASA cualquier compromiso y cooperación directa con la Administración Espacial Nacional China, prohibiendo efectivamente cualquier participación china en la Estación Espacial Internacional en 2011, aunque China, Rusia e Europa mutuamente juraron mantener un enfoque cooperativo y multilateral en el espacio. La estación es una estación espacial modular de tercera generación. Las estaciones de primera generación eran estaciones de una sola pieza y no estaban diseñadas para el reabastecimiento. Las de segunda generación están diseñadas para el reabastecimiento a mitad de la misión. Estaciones de la tercera generación como Mir, la Estación Espacial Internacional, y esta son estaciones espaciales modulares, puestas en órbita a partir de piezas lanzadas por separado. Los métodos de diseño modular pueden mejorar considerablemente la confiabilidad, reducir los costos, acortar el ciclo de desarrollo y cumplir con los requisitos de tareas diversificadas. La estación está compuesta de 5 módulos en total. El elemento base de la estación, el módulo de cabina central, proporciona soporte vital y viviendas para 3 miembros de la tripulación y provee orientación, navegación y control de orientación para la estación. El módulo también proporciona los sistemas de alimentación, propulsión y soporte vital de la misma. El módulo consta de 3 secciones: viviendas, sección de servicio y un centro de acoplamiento. Las habitaciones contienen una cocina y un baño, equipos de control de incendios, equipos de procesamiento y control atmosférico, computadoras, aparatos científicos, equipos de comunicaciones para ver y escuchar el control terrestre en Beijing y otros equipos. El primero de 2 módulos de cabina de laboratorio proporciona control adicional de aviónica, propulsión y orientación de navegación como funciones de respaldo para el módulo de cabina central. Ambos proporcionan un entorno presurizado para que los investigadores realicen experimentos científicos en caída libre o microgravedad que no podrían realizarse en la Tierra durante más de unos pocos minutos. Los experimentos también se pueden colocar en el exterior de los módulos para la exposición al entorno espacial, los rayos cósmicos, el vacío y los vientos solares. La potencia eléctrica de la estación es proporcionada por 2 conjuntos de energía solar dirigibles en cada módulo, que utilizan células de energía solar fotovoltaica para convertir la luz solar en electricidad. La energía se almacena para alimentar la estación cuando pasa a la sombra de la Tierra. Las naves de reabastecimiento se encargan de reponer el combustible para los motores de propulsión de la estación para contrarrestar los efectos del arrastre atmosférico. La nave Tianzhou se utilizará como nave espacial de carga robótica para reabastecer esta estación.
Se espera que la masa de lanzamiento de Jeonsu sea de unos 13.000 kilogramos con una carga útil de unos 6.000 kilogramos. El lanzamiento, el encuentro y el acoplamiento serán totalmente autónomos, con el control de la misión y la tripulación en funciones de control o supervisión. Este sistema se vuelve muy fiable con estandarizaciones que proporcionan importantes beneficios de costes en las operaciones rutinarias y repetitivas. Un enfoque automatizado podría permitir el ensamblaje de módulos que orbitan otros mundos antes de las misiones con tripulación. En un principio, la estación tenía planeada ser ensamblada durante los años 2020 al 2022, pero algunos retrasos llevaron a que el lanzamiento del módulo central fuese realizado el 29 de abril del 2021, seguido de múltiples misiones con o sin tripulación y 2 módulos más que se lanzaron en 2022. Los astronautas en la estación Tiangong siguen el horario estándar de China para su rutina diaria. La tripulación suele despertarse alrededor de las 7 a.m. y comienza su conferencia diaria con el control de misión de Beijing antes de empezar a trabajar a las 13:30. Los astronautas ingresan a sus alojamientos para tomar una siesta, que generalmente dura 1 hora. La tripulación también tiene múltiples descansos para comer y descansar. La estación Tiangong cuenta con una función de escena de iluminación para simular las condiciones de iluminación en la Tierra, incluyendo el día, el atardecer y la noche, dado que la estación experimenta 16 amaneceres y atardeceres por día en órbita baja terrestre. Esta función ayuda a evitar la alteración del ritmo circadiano de la tripulación. La estación espacial Tiangong está equipada con funciones de automatización del hogar, incluyendo electrodomésticos controlados a distancia y un sistema de gestión logística. La tripulación puede usar sus tabletas para identificar, localizar y organizar artículos dentro de la estación, ya que todos los artículos están marcados con códigos QR. Esto ayuda a mantener un entorno ordenado a medida que llegue más carga. La comunicación entre dispositivos dentro de la estación es completamente inalámbrica a través de la red Wi-Fi para evitar el desorden de los cables. Las comidas, que consisten en 120 tipos diferentes de alimentos seleccionados según las preferencias de los astronautas, se almacenan a bordo. Los alimentos básicos incluyen cerdo desmenuzado en salsa de ajo, pollo kung pao, carne de res con pimienta negra, cerdo desmenuzado estilo Yunxian, repollo en escabeche y bebidas, incluyendo una variedad de tés y jugos. La Estación Espacial Tiangong es un testimonio del avance y la autonomía de China en el desarrollo espacial. Este logro no solo destaca la capacidad tecnológica y científica del país, sino también subraya la importancia de tener un desarrollo espacial independiente. Hemos llegado al final de este video, esperamos lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de los avances de la tecnología para explorar nuestro universo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego.